Bienvenidos a mi canal, mis queridos jovencitos. Pues ahora nos toca disfrutar de un nuevo método, en la cual la vamos a llamar el método de la suma y de la diferencia de dos números, pero por el método gráfico. Muy bien, acompáñenme a disfrutar el primer ejercicio. Ejercicio 1. La suma de dos números. Si me plantean de esa forma, pues yo puedo poner el número mayor, representado por un rectángulo grande, y otro pequeño, que es el menor. Dice que su suma es 120 y su diferencia es 80. Encuentre el mayor de ellos. Muy bien, profesor. Vamos a plantearlo de la manera gráfica. Cuando dice que la suma, pues va a involucrar a todos los dos elementos. Dice que esta suma es equivalente al valor de 120. Pero la diferencia gráficamente se va a ubicar en este lugar. Acá dice la diferencia de ellos. Pues esta diferencia, fíjate, que nosotros lo vamos a colocar, esta diferencia de aquí, dice que vale 80. Listo. Entonces, si yo a la suma le agrego la diferencia, obtendré dos figuras del mismo tamaño. Para hallar una, la tengo que dividir entre dos. O sea que la operación que yo debo hacer es los 120, le agrego los 80. En este caso vamos a obtener ¿cuánto? 200, correcto. Y para saber uno de ellos, pues los voy a dividir, mira, ¿entre cuánto? Entre 2. Obteniendo ya el bloque mayor, que vale 100. O sea, quiere decir que esto de aquí, pues vale 100. Si esto vale 100 y esto vale 80, es obvio pensar que esto vale 20. Muy bien, profesor. Entonces el mayor de ellos, pues será 100 y el menor será 20. Comprobemos los datos. La suma 120, correcto. Y la diferencia de 100 a 20, 8. Ejercicio número 2. La suma de dos números es 76 y su diferencia de ellos obviamente es 42. Encuentre el menor, me está pidiendo. Muy bien, profesor. Tú ya sabes que la suma va a involucrar a toda esta parte de acá, y esta suma es equivalente, dice, ¿a cuánto? A 76. Y la diferencia, tú sabes que la diferencia está acá. Gráficamente, esta diferencia dice que vale ¿cuánto? 42. Entonces a la suma le voy a agregar 42 para obtener dos figuras del mismo tamaño, y lo divido obviamente entre 2 y calcularía el mayor. Fíjate, entonces sería de la siguiente manera: 76 más 42 me sale 118, lo divido entre 2 y me sale, mira cuánto. El mayor de ellos será ¿cuánto? 59. Para calcular el menor, pues calcularía 59 menos 42 y la respuesta final, mira cuánto sería, 17. Entonces, desarrollando la respuesta, sería acá 59 y pues el menor sería el valor de 17. Problema número 3. Y ojo, no te olvides suscribirte a mi canal. El doble de la suma de dos números, voy a ponerle el doble de la suma de dos números, es 200. Eso quiere decir que la suma de dos números, si esto pasa a dividir, pues la suma será equivalente, mira cuánto, a 100. Ya. Ahora, gráficamente, pues está representado por todo esto, donde la suma es equivalente a ¿cuánto? A 100. Ya, muy bien. Hasta acá
Excelente. Dice, el triple de su diferencia, el triple de la diferencia, pues es igual a 60. Pasa a dividir y la diferencia, ¿cuánto vale? 20. Gráficamente, la diferencia, pues lo estamos ubicando acá. Muy bien, entonces esta diferencia es el valor de 20. Recuerda que para determinar el mayor, pues a los 100 le agregamos los 20. Acuérdate bien, me salía 120, y a esto lo dividíamos entre 2 y obteníamos el mayor. O sea que esto de acá, pues resulta ser 60, si esto es 60, esto es 20, pues esto resultará ser 40. Eso quiere decir que el mayor vale 60 y el menor pues es equivalente a 40. Vamos con la pregunta, dice, calcule el número mayor aumentado en 10. Entonces, dando la respuesta, pues sería 60 más 10 y la respuesta final al ejercicio sería 70. Ejercicio número 4. El triple de la suma de dos números, el triple de la suma de dos números es 150. Si esto pasa a dividir, pues la suma me va a salir 50. Gráficamente la suma, recuérdalo bien, que lo estamos representando pues con todo esto, fíjate. ¿Ya? Entonces la suma vale ¿cuánto? 50. Y el doble de su diferencia, ya mira acá, seguimos planteando, dice que el doble de su diferencia es 80. Divide, y la diferencia ¿cuánto vale? 40. Gráficamente, pues esa diferencia lo vamos a colocar aquí, mira. Recuerda acá, pues esta diferencia lo vamos a colocar aquí. Muy bien, para determinar a la suma le agrego los 40, obtendría dos figuras del mismo tamaño, ya sabes el método. Esto me resulta 90, a esto lo vamos a dividir entre 2 y me resulta pues que el mayor es equivalente ¿a cuánto? A 45, ¿correcto? Entonces 45 menos 40, pues esto resulta ser 5. Eso quiere decir que el mayor pues vale 45 y el menor vale 5. Vamos con la pregunta, calcula el menor. Muy bien, profesor. El menor es equivalente al valor de 5. Ejercicio número 5. Un pantalón y una camisa cuestan juntas 90 soles. Ajá. Entonces acá tenemos al pantalón y acá tengo la camisa, que juntos valen 90 soles. El pantalón cuesta 24 más, o sea, el pantalón cuesta más, lo que cuesta más viene a ser esta diferencia. Recuerda bien. Esta diferencia dice que vale ¿cuánto? 24, correcto. Y la suma de ellos, no te olvides, la suma ya sabemos cómo representarla. Esta suma de acá dice que vale 90. Muy bien, con estos datos me pide determinar el valor de la camisa, correcto, ¿cuánto cuesta la camisa? Como tú ya sabes hacer esto, pues fácilmente a los 90, pues le agrego los 24, resultaría el valor de ¿cuánto? De 114, pues lo dividimos entre 2, pues ya sabes el método, y acá tendríamos pues el valor de ¿cuánto? De 57. Entonces, esto es el más grande, 57 sería la camisa, y si yo resto, pues tendríamos el valor de ¿cuánto? De 33. Muy bien, profesor, la pregunta dice ¿cuánto cuesta la camisa? Nos damos gráficamente que la camisa vale pues el valor de ¿cuánto?
de 33 soles. Problema número 6. Un hotel de 2 pisos tiene 48 habitaciones. O sea, me está diciendo que en el segundo piso más el primer piso, o sea, la suma de ellos es equivalente a 48. Y en el segundo piso hay 6, o sea, la diferencia, 6 habitaciones más que en el primero. Pues esos 6 lo vamos a representar, o el exceso también puede ser, sí o no. Entonces esto de acá es 6. Ahí está. ¡Listo! Me pide calcular cuántas habitaciones hay en cada piso. Tú ya sabes el método. Entonces mira, agarramos al 48, le sumamos 6, pues me resulta 54, lo divido entre 2 y me resulta que en el segundo piso tenemos 27 menos 6, pues descubrimos que en el primer piso hay 21. Profesor, ¿cuáles serían las respuestas? Muy bien. Segundo piso, 27 habitaciones y en el primer piso, 21 habitaciones.